Vamos a comenzar hoy, lunes 13 de noviembre de 2017, aquí en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, sede de las actividades de extensión de la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudios de Historia Actual. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, digo antes que hoy es un aniversario más de la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, allá en 1950. Pues bien, estaba comenzando el perejimenismo a propósito del golpe del 24 de noviembre de 1948. El mismo golpismo que actuó a la hora del derrocamiento de Medina, ese mismo golpismo hizo posible que un poco después fuese derrocado ese gobierno que surge el 18 de octubre de 1945, el trienio encabezado por Rómulo Betancourt. Esta cátedra tiene también en este momento un mensaje luctuoso. El día martes de esta semana murió en Carúpano un miembro de esta cátedra, Alejandro Marsella, hijo de Luis Mariano Rivera y la negra Maximiliana, de aquel Carúpano del rancho de la canción, del rancho de la poesía, del rancho de las vivencias hermosas, bellas, trascendentes. Alejandro, comenzando el periodo sextuagenario, se fue, se lo llevó el corazón, le falló el corazón y él mismo se lo llevó. Bien, no damos pésames, simplemente decimos que Alejandro va a seguir con nosotros en las andanzas de esta cátedra, con toda seguridad. Alejandro el amigo, Alejandro el hermano, Alejandro el combatiente, Alejandro la sensibilidad. Desde aquí hasta Cañunyú, Florida, nuestro abrazo solidario y profundo. Bien, para hoy tenemos entonces un foro. ¿Sobre qué? Sobre el movimiento Libertadores. Y específicamente preguntamos, el movimiento Libertadores, un proyecto con bases teóricas y organizativas u otro simple y pasajero intento de resistencia. ¿Qué es el movimiento Libertadores? Esto lo preguntamos a propósito de la aparición de este grupo que me comentaba uno de sus miembros, promotores, que aún no ha hecho la presentación pública sobre sus bases, fundamentos, propósitos, porque lo harán esta semana, el miércoles o jueves, pero que es un movimiento que tiende a expandirse en el marco de una Venezuela que de verdad busca diferentes posibilidades organizativas
El movimiento, entiendo, tiene como propósito la organización de la sociedad civil. Pero a ese respecto, nosotros decimos en la convocatoria, el grupo ¿Qué Hacer? Avanza ahora hacia la organización del movimiento Libertadores, que se propone convocar la sociedad civil organizada, partidos opositores, independientes y personalidades a sumar esfuerzos para darle vigencia a lo acordado en el plebiscito del 16 de julio del presente año. Pero esta vez no se pone el acento en lo electoral, sino en los artículos 350 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana. Se supone entonces que estamos ante un proyecto que ha medido los alcances de la crisis que nos ha llevado a la condición de expaís y que siente la necesidad de invocar a los libertadores con miras a plantear otra acción de independencia y soberanía. Pero se ha reflexionado sobre el tema de la tan manida independencia que no alcanzó a los esclavos ni a la pobreza en los diferentes momentos de su ejecutoria de 2 siglos. Se tiene en cuenta que lo permanente en la política independentista es privilegiar los libertadores e ignorar el colectivo pueblo. Se ha convocado aquí en algún momento a la constitución del movimiento de ese pueblo colectivo. ¿No será esta la hora de pensar en la historia que se establezca a partir del proyecto de libertad e independencia de las grandes mayorías? Es necesario e inevitable seguir tras las huellas de los salvadores, benefactores, geniales e inigualables libertadores devenidos en héroes caudillos. En el caso de que el movimiento Libertadores se aparte de estos viejos preceptos, criterios y sus consecuentes formas de actuar, ¿cuáles son las bases programáticas? ¿En qué teoría basan en su práctica? Un movimiento más que a la larga se conformará con la desaparición o con algún espacio de poder. Estas son las consideraciones esenciales que planteamos a la hora de organizar este conjunto de foros para dar oportunidad a los diferentes grupos y movimientos empeñados en buscar una salida a la actual tragedia que vive este expaís, para que expongan sus ideas, las sometan a debate y se abra la posibilidad de juntar esfuerzos y no dividirlos o multiplicarlos, como tantas veces ha ocurrido en la sinrazón de la politiquería que nos tiene cada vez más atrapados y sometidos. En esta ocasión le damos la palabra a quienes están organizando el movimiento Libertadores, cuya presentación oficial se hará este próximo miércoles. Aspiramos que en el marco de esta cátedra, Pío Tamayo, puedan sus representantes exponer sus puntos de vista a la luz del propio examen de la historia que vivimos. Sin ese entendimiento de lo actual, la previsión del presente y futuro se hace difícil. Es indispensable partir del estudio de la historia actual para poder determinar los pasos a seguir si se aspira a organizar al colectivo pueblo en torno a unos objetivos teóricos y una acción concreta. Hasta el presente, los diferentes grupos o movimientos han operado en forma individual y más obedeciendo a intereses específicos o causas emocionales que analíticas y en búsqueda de acciones trascendentes. Eso conforma una serie de contradicciones, enfrentamientos
que lejos de contribuir a la creación de un sólido proyecto para el logro de una salida pacífica, integrada, nacional, no violenta, sirve más bien para entorpecer o cerrar posibilidades de avance. El estudio del cuadro histórico desde abril de 2017 a esta fecha proporciona una verdadera lección que debe ser interpretada, comprendida e internalizada. Cualquier propuesta que no pase por esa necesaria e indispensable inspección podría estar previamente condenada al fracaso. A veces nos sobran los nombres y carecemos de ideas. Lo que sí hemos tenido, y en gran cantidad, son quienes han estado y siguen dispuestos a sacrificarse aún sin que se hayan cumplido las condiciones requeridas para enfrentarse de modo indefenso a quienes tienen las armas y el poder. Esperamos que esta plataforma, como tantas veces lo hemos deseado, pueda contribuir a crear esas bases. Si cualquier nuevo movimiento no tiene claro desde un principio que no se trata de poner en primer plano consignas, sino de crear y recrear ideas, fuerzas que puedan guiar una acción colectiva, estos esfuerzos desgraciadamente serán inútiles. Esta cátedra pone su recinto a disposición para que se produzca una discusión, un debate amplio para lograr esos objetivos, y le damos la bienvenida a este grupo de personas que hoy se constituyen en movimientos libertadores para que ellos mismos puedan exponer y someter a debate sus ideas, postulados y objetivos. A este respecto señalamos uno de las personas anunciadas como ponente, el profesor Felipe Pérez Martí, se disculpó porque está quejado de salud. Pero bien, tenemos entonces en representación del movimiento libertador, tenemos a David Rada, que es sociólogo con maestría en economía, en política. David Rada es el primer expositor por el movimiento Libertadores. Vamos a pedirle a David que haga su presentación lo más breve posible, a fin de que haya dinamismo en la exposición y también en el debate. David Rada con ustedes para la presentación de esto que se llama el movimiento Libertadores. Voy a empezar por algo que mencionaste hace un rato, acerca de si es un movimiento más o si más bien va a ser algo que va a trascender en cuanto a la esfera pública. Y la pregunta es muy oportuna precisamente porque hemos visto que muchos movimientos han buscado surgir, me imagino que el tipo de liderazgos naturales en cuanto a cuando se siente un tipo de vacío en cuanto al espectro político. Y algo también que mencionaste es acerca de el rol que se le da a los libertadores, pero no se le da al pueblo. Eso es muy importante, sobre todo porque en esta coyuntura política que estamos viviendo se ha dejado de lado un poco la condición país, la condición social base de la ciudadanía. Algo que nosotros buscamos como movimiento rescatar en cuanto a una forma de unificación de criterios de varios aspectos sociales de varios grupos, porque hay muchas cosas que no se están hablando en el país. Por ejemplo, la crisis política, humanitaria y económica que estamos viviendo no es un secreto para nadie, pero son los de base, los más pobres, son los que tienden a vivirlo de primera mano y de manera más agravada. El movimiento Libertadores
surge básicamente en este momento, pero ya había tenido una repercusión en el 16J. Nosotros fuimos los que básicamente promovimos eso junto con los partidos políticos para darle un tipo de ruta diferente a lo que se venía dando en el país. Si bien sabemos que estos últimos 3 años han sido terribles, esta crisis que estamos viviendo no empieza con estos últimos 3 años, sino de mucho más atrás. Pero ahorita nos agarra en una situación sumamente complicada. Entonces, nosotros como movimiento lo que queremos es buscar algún tipo de coalición con varios sectores, con la mayor cantidad de sectores posibles dentro de la sociedad, para que se administren dentro de sus comunidades, pero a la vez también nos ayuden a darle ¿cómo decirlo? Una unificación de ese poder popular que ha sido mal utilizado durante muchísimo tiempo y lo utilizan como medida clientelar y populista, todo el mundo lo utiliza también, pero el punto es que cuando no se da a entender qué es lo que estamos buscando, se puede malinterpretar. En cuanto a las nociones del movimiento, el camino que nosotros buscamos es profundizar lo que buscamos en el 16J, pero no nada más desde una condición de solamente pedir, sino volvernos un grupo homogéneo, homogéneo dentro de lo que se cabe, porque la sociedad es heterogénea en particular, a través de lo que vamos a denominar el pacto republicano, que es un pacto social entre toda la mayoría de los grupos posibles o de poder dentro del país, incluyendo a los sectores de base y a los sectores populares. También lo más importante es que si nosotros estamos utilizando o ayudándonos de la comunidad internacional, necesitamos también estar a lo interno lo más coordinados posible, porque a entenderse desde afuera cómo estamos a lo interno sin saber por lo menos lo más mínimo para que la ayuda externa pueda funcionar, no nos va a servir. Entonces nosotros vamos a hablarles básicamente a muchos frentes a la vez que se sienten que no se les está hablando y que si se quieren integrar dentro de un movimiento que les parezca que no necesariamente tenga que ser de los partidos tradicionales, que también van a estar, van a apoyar, porque nosotros queremos que todos los sectores democráticos que quieran unirse puedan hacerlo. Pero si bien lo más importante es demostrar que los partidos no van a ser los que van a tomar la iniciativa dentro del movimiento, sino que va a ser la sociedad en pleno, precisamente para que tenga una cabida entre todos, incluso los que no se sienten representados por esos sectores políticos tradicionales, por así llamarlo. Bueno, y dejo la presentación hasta aquí, precisamente para que si tienen alguna pregunta más adelante, se les responderá. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a David Rada por su exposición. Borman Angulo, que es administrador, además de administrador, tiene maestría en gerencia y además Borman es conocido por ser un atleta del mundo del karate, de ser convertido en uno de los campeones mundiales. Bueno, entonces Borman ahora, a través del movimiento Libertadores, como que vaya a llevar mucha más gente para el karate, muchos más campeones. Bien, señores, Borman Angulo con ustedes para la segunda presentación en relación con el movimiento Libertadores. Estar hoy con ustedes aquí. Realmente vengo un poco a exponer qué es el movimiento, su nacimiento y a dónde vamos, ¿no? Y la realidad es que yo no vengo aquí a decir mentiras ni a hablar de cosas que no son o como no son. Yo siempre he expuesto la verdad y cómo son desde un nacimiento. Y en la exposición anterior es decir también que el Movimiento Libertadores nace de una propuesta de un grupo de querer nacer. Eso no es así. El Movimiento Libertadores nace de una iniciativa de la Asamblea Nacional, luego de que movimientos sociales fueran llamados de la Asamblea Nacional
y crearan lo que es el Frente en Defensa de la Constitución y la Democracia, que es un frente dirigido por el doctor Convellas, destinado a eso, al nombre lo dice, a defender la Constitución. Luego de eso se crea el Frente, el Movimiento Libertador, para llevar la lucha hasta el 16 de julio. Eso trae como consecuencia la unión y la unificación de distintos movimientos sociales, trabajadores, deportistas, ingenieros, ama de casa, todo el que artistas, todo lo que pudieran confluir en el movimiento libertador, estudiantes, todo lo que pudieran estar dentro del movimiento libertador para dar impulso al 16 de julio y lograr el éxito que en efecto se logró. Luego de eso nos seguimos reuniendo como movimiento. En mi caso hemos optado, nosotros tenemos 3 títulos mundiales, el último fue este año y renunciamos de la Asamblea Nacional, y el impacto que causó a nivel social ver en la Asamblea Nacional estos movimientos sociales hizo que se creara el Movimiento Libertador. Luego de eso, bueno, nosotros hemos estado impulsando lo que podríamos llamar un pacto republicano, un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de cambio de gobierno. Yo, en lo particular, lo he dicho y lo digo ampliamente, yo creo que el movimiento llega hasta un punto que es el cambio, el movimiento llega hasta un punto que es el cambio de este gobierno. O sea, nosotros confluimos todos los movimientos sociales junto a la sociedad civil para cuando este gobierno cambie, este movimiento debería dejar de existir. Porque bueno, porque son nuestros objetivos y hay que tener un objetivo claro y preciso. Y así lo hemos discutido y esa es mi posición en todos los ámbitos donde nosotros hemos podido participar. Ahora, ¿hay una directiva? No. ¿Existe un liderazgo dentro del movimiento? Sí, muchos liderazgos. ¿Por qué? Porque son movimientos sociales que tienen vida propia. Es decir, hay movimientos de deportistas, hay movimientos de los artistas, están los estudiantes y cada uno tiene vida propia. ¿Hay unas discusiones amplias? Sí, claro, porque cada uno de estos actores tienen distintos pensamientos y bueno, lo llevamos todos a la mesa y lo discutimos y vamos a llamarlo así, son encerronas, que el único objetivo es buscar el camino para poder de forma pacífica salir de este desastre. Ahora, también podemos ver cómo después de esta diversidad de pensamiento, después de todos estos debates, hemos decidido afrontar lo que podría ser un pacto republicano, otros lo quieren llamar Congreso. No estamos encerrados en nombre. ¿Qué es eso? Bueno, son 5 patas en la mesa. Serían los partidos políticos, sería la sociedad civil como actor, no como un objeto o como una figura, no, como un actor que tenga presencia, que decida, que pueda hablar, que tenga vida, que tenga movimiento. Estaríamos hablando de también los movimientos internacionales, estaríamos hablando del ala militar y estaríamos hablando de la disidencia o aquellos representantes de izquierda que lleven el mismo fin que todos, que es poder salir de esta realidad. Muchos de verdad están empecinados en criticar cada una de las cosas que se hacen. Yo no critico ninguna, porque realmente con mucha humildad le digo, no sé cuál sea la más indicada, no lo sé. Y siempre he pedido por todos los espacios donde vamos, he pedido que el que lo sepa lo diga, para de una vez salir de esta catástrofe que nos ha quitado la juventud y la posibilidad de crecimiento en nuestro país, y tenemos que salir del país para poder crecer. Lo cierto es que yo me anoto en todas. Dejamos en la Asamblea Nacional el título mundial, dejamos de representar a nuestro país, llegamos y decidimos participar en todo donde nos hayan llamado,
Si hay que ir a unas elecciones, vamos, y ahí vamos a estar. Si hay que hacer esto, vamos, y ahí vamos a estar. Lo cierto y lo único que le dejo claro a todos ustedes, a los que hoy nos están escuchando por la distinta vía que tiene este espacio y esta cátedra, es que, al menos Borman Angulo, el ex campeón mundial de karate, no se va a cansar hasta que este régimen salga. Y cuando este régimen salga, lo único que voy a hacer es poder seguir construyendo país para que mi país pueda darme mayor oportunidad a mí y a mis hijos. Gracias. Gracias, Borman Angulo. Para recibir comentarios y para recibir preguntas, voy a pedirle a quien vaya a hacer preguntas que coja la silla que está a mi derecha para que podamos también grabarlo adecuadamente. Y yo quiero comenzar, mientras ustedes se deciden, y para lograr una mayor clarificación, haciendo un par de interrogantes. Una que tiene que ver con lo expuesto por David Rada, en relación con el fondo del asunto que estamos planteando, y ese fondo es lo que tiene que ver con los libertadores. Cuando nos pusimos a ver los movimientos libertadores que existen en Venezuela y más allá de Venezuela, nos conseguimos en las redes, que son unos cuantos, en este y en otros países. A veces libertador, a veces libertadores, a veces sin el artículo o con el artículo. Por ejemplo, aparte de todo eso, digo, y preguntamos nosotros, si se ha hecho la crítica para un nuevo proyecto, se ha hecho la crítica, la reflexión sobre esto de los libertadores. Esos libertadores de allá, de 1810-11, que se extienden no hasta el 30, sino hasta a lo largo de lo que se llama historia republicana de Venezuela. Creo que estamos aún en esa historia de los libertadores de 1810-11, de 1830, pero que la continuaron, se continuó en diferentes momentos, y llegó en 1870 para que Guzmán Blanco se considerara materialmente otro Simón Bolívar, pero no quedó ahí el asunto, porque cualquier caudillo de fin del siglo XIX se consideró un Simón Bolívar, y cualquiera de los del siglo XX, de los llamados presidentes, se ha considerado un Simón Bolívar. Ya más adelante, a la hora de transición hacia la democracia, como diría Irazábal, aparecen otros cuantos Bolívar. En el 45-48, en el trienio, es la figura Bolívar. En el perijimenismo se ve menos la figura de Bolívar, la exaltación a Bolívar. Pero en la democracia reaparece democráticamente, aceptando el término, otra vez la gran figura libertador. Y hasta el punto de que Carlos Andrés Pérez también se le llega a considerar como una especie de sombra de Simón Bolívar. Más adelante nos vamos a conseguir con el nuevo héroe, caudillo, libertador, que se llama Hugo Chávez. Es decir, que aquí toda la historia llamada republicana se ha ejercido materialmente sobre la figura de los libertadores. Y todavía nos estamos preguntando, básicamente, ¿dónde está la libertad?
¿Dónde está la libertad? ¿Cuándo es que hemos sido libres? Porque sí, la independencia que se declara el 5 de julio del 11 es una libertad que mantiene la esclavitud hasta 1858. Entonces, en adelante, el puesto de la esclavitud la va a ocupar la pobreza hasta el día de hoy. Lo que queremos llamar la atención sobre esto del concepto de libertadores, en el cual está implícito el concepto de libertad, y conjuntamente llamar la atención sobre esto, en lo cual señala, toca David Rada y toca Borman Angulo, el asunto del pacto republicano. El pacto republicano. Nos procuramos un pacto republicano. También quisiéramos saber a qué aluden con el pacto republicano. ¿Qué es un pacto republicano? Yo al menos no sé qué es un pacto republicano en esto que ha sido nombrado república en 200 y más años. Si el pacto republicano es un pacto de los caudillos de esa república, porque esta ha sido permanente una república de caudillos, de conspiraciones, de golpistas y más contemporáneamente de traficantes en todo sentido y dirección. ¿Qué es lo que se llama un pacto republicano? ¿Qué es lo que se está llamando república? La Rex Pública Romana. La Rex Pública Romana. La cosa pública. ¿Qué es lo que se quiere entonces pactar? Con lo cual, señalaba Rada, también se va a un pacto de gobernabilidad. Es este pacto de gobernabilidad el mismo pacto de eso que se llama convivencia. Es decir, el movimiento Libertadores significa una ruptura o significa más material para la continuidad de esa república podrida que ya alcanza a más de 200 años. La república podrida se quiere mantener. Apuesta el movimiento Libertadores a mantener la república podrida, la república que ha alimentado permanentemente la pobreza y la desigualdad en nombre de la libertad, o el movimiento Libertadores es otra cosa. Esas son mis interrogantes para las dos partes. Es que lo que hoy decimos pacto republicano, hay unas personas connotadas, respetadas dentro del movimiento Libertadores que así lo están llamando. Hay otros que le queremos colocar congreso, que es algo más amplio, que es llamar a la sociedad civil, a los actores políticos, y que confluyamos todos, discutamos ideas y se discuta como tal en un congreso para poder salir de esta catástrofe. La realidad es que este es un país que tiene que ser de todo. Este es un país donde vamos a estar los amarillos, los azules y los rojos también. ¿O es que aquí, qué pensamos? Que si nosotros, el gobierno sale mañana, deja de existir el pasado mañana. Eso no existe. Me perdonan, pero el que piense así, está errado. Y ahí sí soy enfático, porque ¿cómo sacamos a esos venezolanos? Porque son venezolanos. Esa es la realidad. Ah, bueno, hay que llamarlo. Que no vamos a tener las mismas ideas, ni las mismas ideologías. Y hay que respetarle sus posiciones. Pero tenemos que gobernar para todo un país. Tenemos que ser tan amplios para poder lograr una Venezuela totalmente distinta. Yo no sé qué nombre le vamos a dar, si es pacto republicano. Yo no estoy con eso de pacto, suena como que algo muy fuerte.
yo voy más para el tema del Congreso, pero sí quiero decirle que es algo que está en discusión y que lo invitamos a todos ustedes a participar en esa discusión. Nosotros nos reunimos casi semanalmente, a veces cuando no podemos entrar la semana por los compromisos, nos vamos hacia una quincena o cuando mucho es lo que debamos de reunirnos. Pero ahí estamos, y todos con nuestras ideas, y nadie es solapado ni opacado. Sencillamente dice y expone lo que piensa y como piensa. Pero esa es la Venezuela que necesitamos, esa es la Venezuela que queremos. Porque yo sí deseo a ese chavista que venga a debatir conmigo y que me diga que en el Ministerio del Deporte no está pasando lo que yo expongo. Pero es que no ha salido uno a decirlo, porque sabe que le estamos hablando con la verdad. Pero la realidad es que en el Ministerio del Deporte y en el IND y hay atletas que cuando este gobierno vaya tenemos que convivir con ellos y que hay que llamarlos y sentarnos en esa mesa. Porque no van a dejar de ser venezolanos, ¿vale? Porque sencillamente tenemos que dejar de pensar que si el gobierno cae mañana o lo sacamos mañana o le ganamos unas elecciones mañana, esto sencillamente se convirtió en otra Venezuela, se convirtió en parte de otro país. Eso no es lo que se quiere. Aquí se quiere la convivencia ciudadana, aquí se quiere el respeto, aquí se quiere que volvamos o seamos ciudadanos. Yo en particular creo que nunca en Venezuela hemos sido ciudadanos, pero somos menos que otros países, no lo somos. Yo en el MBA en el IESA veía que un profesor decía y preguntaba insistentemente ¿qué esperan de Venezuela y qué es Venezuela? Y la respuesta de mi compañero era: Venezuela es malo, Venezuela es lo peor, Venezuela es esto. Y me van a perdonar la palabra que voy a decir, pero yo lo fui tan amplio con mi compañero. Yo le dije: yo me envié al mundo, yo soy venezolano y yo me envié al mundo y yo peleé por Venezuela y me traje 3 medallas de oro para Venezuela y en el mundo se habla de mí. Entonces en Venezuela no hay capital, en Venezuela no hay cómo salir adelante. Sí lo hay, tenemos que creer más en nosotros, ser más venezolanos, porque mucho de lo que a nosotros nos ha pasado aquí, que estamos enterrados en esta situación, es porque sencillamente despreciamos el ser venezolano, porque salimos fuera de nuestra frontera y hablamos mal de Venezuela, la gran mayoría. Y eso lo vivimos, y eso a mí muy poco me lo pueden refutar, porque yo lo viví, porque yo he ido a otros países y veía venezolanos despreciando al país donde nacieron, y aún más con esto que se está viviendo. Yo pudiera estar como otros atletas fuera del país, porque si es verdad, atletas de alto rendimiento aquí otros países lo quieren. Yo sencillamente me quedo luchando en mi país. Pues si yo creo que Venezuela tiene capital y tiene liderazgo y podemos salir. Muchos hablan de la MUN, no sé si el camino de la MUN sea. Muchos hablan del movimiento libertador, no sé si el camino del movimiento libertador sea. Muchos hablan de María Corina, no sé si la verdad la tenga María Corina. Yo no sé. Ustedes saben que sí sé yo. Que entre todas las verdades que existen en cada uno de esos actores, hasta de los que están de aquel lado del chavismo, entre todos podemos sacar a Venezuela adelante. Y a eso debe estar destinado el movimiento libertador. A mí no me importa la ideología política, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, centro, derecha. A mí lo que me va a importar es el aporte que deja una Venezuela distinta y que te crea realmente Venezuela. Por eso yo lo invito hoy a ustedes, que sé que tienen mucho conocimiento y muchos años más que yo y mucho más conocimiento que yo, que nos puedan acompañar en esto. Sí falta, y cada vez va a faltar más conocimiento y más experiencia para nosotros poder sacar el movimiento adelante y a Venezuela adelante. Muchos se creen encerrados en 4 paredes y que no se puede ver más allá. Yo realmente creo que Venezuela, la recuperación de Venezuela está ahí muy cerca. Y está ahí muy cerca porque hay un espíritu joven, y cuando hablo de espíritu hablo de toda Venezuela, que desea cambiar. Aquellos que dependen hoy del clan, aquellos que están en las barriadas, yo soy de La Vega, aquellos que están ahí, por eso hablo con propiedad, aquellos que están ahí también quieren un cambio, que son dependientes, sí es verdad, porque hoy la situación del país lo lleva a depender de una bolsa que sale en 10.000 bolos y que si esa bolsa la vas a buscar en el supermercado te salen 600.000.
Esa es la realidad que se están viviendo en los sectores populares. Ah, pero tenemos que ir allá, tenemos que hablar, hay que explicar. El tema que este gobierno se ha aprovechado del hambre. Y mientras más miseria, porque ellos eso es lo que quieren, mientras más miseria para tener mayor control. Pero yo solo he dicho algo, mientras más ellos miseria le den al pueblo venezolano, vamos a nosotros a encargarnos de darle más conocimiento al pueblo venezolano, porque con el conocimiento es que ese pueblo va a poder terminar de despertar. Yo veo que el gobierno no puede mantenerse entrampado en esta miseria más de 2 meses. Le digo por qué. Hace un mes a las bolsas le llegaban 3 productos de cada rubro. O sea, 3 harinas, 3 arroz, 3 pastas. Hace una semana esa bolsa se convirtió en una pasta sin arroz, una caraota, un azúcar. Es posible, señores, que estemos hablando que por las malas políticas, que no tienen política, esa es la verdad, pero que por las malas prácticas de este gobierno, enero, para no decir diciembre, porque lo van a echar toda la cara, enero, a esas personas no le llegue la bolsa. Tenemos que estar preparados para que el movimiento social no se lleve la conducción, y debe ser una conducción política preparada. Esa es la realidad. Podemos tener un movimiento social, una organización social, sí, pero hace falta conducción política. Aquí no nos podemos engañar. Yo quiero saber cuál es su cosa. Bien. David. Un punto parecido al que usted habló acerca de si básicamente el culto a la personalidad del Libertador no ha sido un despropósito, una manera errada de construir el país, y que si ha habido o no una república. Eso es una discusión interesante, porque hay autores que hablan que nunca ha sido una república, que al comienzo fue un grupo de intereses, un espacio territorial donde confluimos, pero que no hemos tenido un perfilamiento de a dónde ir. Con respecto a lo del Pacto Republicano, bueno, a mí sí me gusta ese nombre precisamente porque lo asumo desde la visión de República de Platón, una visión griega ciertamente, un poco desfasada, pero por lo menos desde Platón básicamente lo que hablaban era el bien común para la mayoría, pero cumpliendo la ley, pero porque la parte institucional es muy importante, cosa que las actuales condiciones no se cumplen porque, bueno, básicamente nos hemos convertido en una población dependiente por una condición estructural de cómo hacer república, o gobierno más que todo. La parte de cambiar al país es algo que va a tardar mucho tiempo. Sí, ahí sí digo que vamos a tardar bastantes años independientemente de que cambiemos nuestro gobierno, porque las condiciones están enraizadas para que se sigan manteniendo, y hay que enraizadas que se siguen, y para cambiar eso vamos a tener varias cosas. Primero, la educación, que es algo que tenemos que priorizar, sí, pero más allá de eso, darle condiciones de base a la gente para que pueda escalar en la manera en que se quiere desarrollar dentro de la sociedad, la pirámide de Maslow, como nosotros los sociólogos hablamos, que es ir cubriendo tus necesidades de base para que puedas irte desarrollando más hacia arriba, cuestión que tú quieras superarte. Lo de... ¿Qué más me hablaste sobre? Dos elementos nada más. Los Libertadores y la República, que están unidos a la sociedad civil. Okay. En cuanto a los Libertadores, sí, yo creo que más bien lo hemos utilizado como significante vacío. Es decir, cada uno lo utiliza a su conveniencia, y los gobernantes lo han utilizado a su conveniencia. Un Juan Blanco acuñó una moneda y en base a la cultura, esa cultura de la personalidad, se enraizó en la venezolanidad. Gómez también lo hizo, todos los presidentes de
la cuarta república, porque bueno, no sé, esa es una discusión también, hablando de que hay una sola desde el comienzo y que ha sido una sola con diferencia. Ha habido que la cuarta empezó a partir de 1830 y nunca terminó, y que a partir de ese 1830 es la cuarta república y no la otra. Bueno, eso es una discusión más que todo teórica, pero sí creo que ha sido un significante vacío y que eso más bien buscaríamos suavizar un poco ese lenguaje en cuanto a por qué utilizamos, por qué llegamos a ese nombre. Bueno, es una manera de, a pesar de ser precisamente por ser un condicionante vacío, cada persona se siente adecuada con respecto a eso y cada uno lo asume como algo que quiere más adelante. Ciertamente pueden haber las perversiones dentro de la democracia en cuanto a que se viva miseria precisamente en pro de la libertad, pero ahí sería otra discusión en cuanto a qué es libertad. Si la libertad es poder comprar solamente y ya, sin tener libertades sociales, políticas, de desarrollo, o la libertad es no tener para comprar, pero tener para desarrollarme en otros ámbitos. Yo personalmente digo que la libertad no puede estar supeditada a un control personal desde esferas más altas. Es decir, tú no te pueden prohibir desde el gobierno hacer algún tipo de cosa que sea estrictamente funcional para el resto de la sociedad, porque tú tienes tu capacidad de elegir si quieres tener las repercusiones al respecto. Es decir, si tú delinques vas a ser sancionado por eso. En cuanto a, bueno, Borman ciertamente también le dijo que puede ser, esa discusión está abierta en cuanto a que se puede llamar de otra manera. A mí particularmente me gusta el Pacto Republicano porque da la opción de unirse en confluir en base a algo con respecto a todos. Es decir, todos vamos a construir algo que nos interese a todos, pero desde un punto de vista que para la sociedad venezolana sea eficiente. Mira, habrá un secreto que ves, básicamente Venezuela se podría asumir como un estado sin estado o un gobierno fallido, que también es un poco fuerte esa acepción, pero no estamos muy lejos de esa realidad, sino que ya estamos. Entonces, ir a reconstruir desde cero es ver qué es lo que es por lo menos tener un proyecto país, por lo menos crear un proyecto país en qué queremos, cómo queremos y en cuánto tiempo lo hacemos. Venezolanos siempre va a existir, el problema está en cuánto tiempo vamos a poder unificarnos en criterios para poder darle una salida al país que sea eficiente y que no esté supeditado a poderes superiores, como por ejemplo el control en este caso, hablo del sistema político, es porque están ahí los militares corruptos, está la sociedad política que está en la cúspide desde el punto de vista que no le interesa el bienestar del país sino su propio bienestar, y bueno, también incluso empresarios, o sea, la sociedad civil está corrupta en varias especies, en varias formas. Lo importante es que vayan saliendo y nosotros poder ir saneando un poco a poco el país. Y bueno, hasta luego. Sí. Organiza un movimiento. Hay que verlo con simpatía. Sobre todo en estos tiempos de tanta persecución, de tanta incomprensión con la juventud, de tanta agresividad y de tan poca efectividad en lo que constituye contribuir a resolverle los problemas al país. El Libertador le decía a Perú de la Coraje: lo único que hemos conseguido, es la libertad. Esta semana, Betty la Fea acaba de anunciar la publicación en la Gaceta Oficial de una ley antilibertad, de una ley anti organizaciones de jóvenes, de una ley
que a todos nos expone, a todos nos pone en una situación que no sabemos cuál puede ser. Porque algo de lo que digamos aquí, cualquier cosita que digamos aquí, somos víctimas de esa ley. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta grabación, especialmente esta tarde. Cuando alguien se atribuye el ser igual o superior a alguien que ha hecho una tarea como la hizo Simón Bolívar, y ustedes ven que ponen a Simón Bolívar viejo, con unas patillas que jamás en su vida las usó, con una cara deprimida, con una nariz aguileña, con unos ojos que no son los de él, con un pelo que nunca lo tuvo. Cuando ustedes ven la desfiguración de una figura por medio de una caricatura, le dice a los jóvenes qué es lo que está pasando en el país. Pero si dejan de ver esa fotografía y bajan a la avenida, a la gran avenida de Sabana Grande, verán a familias enteras flaméricas buscando a ver si consiguen algo que comer en unas bolsas negras que se bota la basura. Para la juventud este es un reto. De verdad, no es cuento. El problema no es de pactos, lo decía Rada, el problema es de acción. El problema no es de escribir un nuevo texto, un artículo, es de defender lo que se quiere decir en ese artículo. Yo me contacto mucho con una nueva organización. ¿Y por qué se lo digo? Porque he visto que de los 115 últimos partidos que se han constituido, solo quedan 2 o 3 peleando con una botella vacía. Porque ninguno tiene un candidato que la población diga, ese es el hombre. Porque ninguno se pone los pantalones. Y de esto sabe mucho. Quien dirige y preside esta organización, que tiene muchos años y que sabe lo que ha pasado ayer y antier, que aquí se toca la historia por todos los lados. Y la gente que viene y los que venimos aquí, hablamos mucho, pero hacemos poco. Y eso a mí me tiene preocupado. Por eso me agrada que salgan ustedes y me agrada que haya dicho Rada, es cuestión de acción y no de otras razones. Gracias. Bien, compañero. Mi nombre es abogado especialista en Derecho y Política Internacional y celebro poder estar acá en este espacio donde se discuten la problemática económica y social de este país y del mundo en general. De tal forma pues que en pocos espacios públicos se discuten temas de tanta trascendencia como este. Y evidentemente pues eso corresponde a lo que ha venido siendo esta cátedra y adicionalmente pues dirigida entre otros por nuestro amigo Agustín Blanco Muñoz. Me llamó mucho la atención un artículo que él escribió en una oportunidad relacionado con los asesinos gobernarán, los asesinados gobernarán. De tal forma pues que hay un profundo sentir social que debemos verdaderamente
enfatizar y puntualizar. En relación pues al movimiento Libertadores, indudablemente pues que es motivo de satisfacción, de orgullo para la sociedad civil que son movimientos de este tipo, que siempre ha venido estimulando esta cátedra a través del movimiento de movimientos. Este es un nuevo movimiento, en todo caso, o por lo menos está saliendo a la luz pública, y por otra parte celebro la invitación que han hecho para participar en sus diversas actividades de reunión. Por otra parte, enfatizan la idea de no al sectarismo, que el sectarismo siempre ha sido un mal de las diversas organizaciones que se han formado en cualquier parte, en cualquier espacio y tiempo. Por otra parte, enfatizar la idea de la república. Evidentemente que no es la idea de la red pública, la cosa pública, que fundamentalmente iba hacia la cuestión económica. Aquí es la república que fundamentalmente va hacia la cuestión jurídica de las personas que sean titulares de deberes y derechos. Mientras uno iba más que todo hacia la cuestión, ama hacia la participación del hombre en la sociedad, de la ciudad, la sociedad, pero uno va hacia lo económico y otro más que todo hacia el derecho. Ser ciudadano, titular de deberes y derechos. Y eso es importante enfatizarlo, porque de ahí se derivan muchos aspectos relacionados pues, con el hacer y quehacer en todos los órdenes de la vida del hombre, pues, lo social, lo económico, lo cultural y lo político, en función pues, de las diversas ideologías que se tengan, filosofía, religión, ideología, doctrina, y tenemos pues, lo relacionado con comunismo, fascismo o de centro, como decían por acá, el centro izquierda, centro derecha, democracia cristiana, democracia social, pero en todo caso pues movimiento de movimiento que busca interpretar la esencia misma de las necesidades del pueblo, de la sociedad, para ponerla en función del bien común, pues, para ponerla en función del bien común, la cuestión social. Interpreto pues que esta es una nueva manera una nueva organización que va a actuar como debemos actuar o como deben actuar todas las organizaciones relacionadas con el movimiento de movimiento que ha venido preconizando con énfasis, con mucho interés esta cátedra. Yo le añadiría un elemento muy importante que significa dar un impulso salvífico, un impulso de salvación a esta sociedad que verdaderamente está menguada por las diversas políticas que se han venido desarrollando y que la han venido perjudicando de una manera organizada y sistematizada. Evidentemente, pues que yo le diría a ustedes dicen que es un movimiento que sube y que desaparecerá después. A mí me hubiese gustado, pero en todo caso se contaron ustedes, que estuviesen pensando en una acta constitutiva, unos estatutos sociales que den vida como organización para tener verdaderamente la posibilidad de participar en elecciones y postular candidatos a las diversas instancias de poder que se manejan pues, en una sociedad civilizada. De tal forma pues, que voy a asistir a la invitación que ustedes hacen relacionada con esa participación ciudadana, vamos a decirlo así, impulsando nuevamente, pues, como digo, el movimiento que hace esta cátedra y el movimiento Séptima República, que también ha participado aquí en otras intervenciones y enfatizar la idea de luchar contra la problemática más esencial que es el hambre. El hambre hay que enfatizarlo, porque con el hambre se domina a una sociedad por completo. Y evidentemente también enfatizar la idea de la miasma, es decir, la teoría del hambre y la teoría de la miasma, que es la contaminación del ambiente. A veces uno pasa por el centro de Caracas, en alguna ciudad y en cualquier pueblo, y hay unos olores malolientes, unos olores nauseabundos, y eso va perturbando la tranquilidad de la persona, porque son mala respiración que tiene y lo va contaminando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el hambre y con la miasma. Con el hambre contaminas al hombre y con la miasma también lo contaminas a través del ambiente. Por otra parte, pues, enfatizar siempre en cada momento la idea de la república, en el sentido de ser ciudadanos, titulares de deberes y derechos, que tenemos que actuar en función del bien común, con un gran impulso de salvación. Ha señalado dos cosas que querría dejar clarificadas. Una es lo relativo a la ley del odio.
o contra el odio, como ustedes que la llaman. Y que a partir de eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros queremos declarar tajantemente que la cátedra de Tamayo en ningún momento se va a autocensurar por ningún aspecto o circunstancia. No usamos adjetivos, no hacemos calificaciones, no hacemos llamadas a la violencia, pero no vamos a tener ningún límite en el ejercicio de la expresión de nuestras ideas, cualquiera sea el riesgo que corramos. Lo decimos ante una cámara y ante una publicación que va a salir en las próximas horas. En segundo lugar, el compañero ha dicho que aquí en la cátedra Pío Tamayo se dicen muchas cosas, pero no se hace nada. Es una apreciación interesante e importante en un militante mismo, un asiduo de esta cátedra. En primer lugar, la cátedra no es un partido político, es un centro de discusión donde queremos que confluyan todas las ideas. Tenemos 35 años siendo centro donde confluyen todas las ideas, como Chacón lo sabe por vía de sección, que nos ha acompañado en esto por muchos años. Como pues que no somos un partido dispuestos a buscar un acomodo, un arreglo, nada. Sin embargo, por esto que se llama genéricamente la acción ciudadana, nos hemos dispuesto más bien a proponer fórmulas que sirvan para buscar esa posibilidad de que pudiéramos en algún momento agrupar el esfuerzo, los esfuerzos individuales, y lo dijimos en el papel que le dimos de introducción. Aquí si hay 50 o ha habido 50 partidos, hay centenares de grupos a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando dijimos vamos a un movimiento de movimiento, fue con la idea de intentar agrupar a muchos de esos movimientos aislados. En ese sentido hemos hecho esfuerzos por años. Por lo menos 15 años llevamos en esa prédica del movimiento. Digo 15 por no decir más. Y aquí mismo hemos hecho sesiones y cuando hemos llegado al punto de decir, señores, ¿quiénes específicamente están dispuestos a que nos lancemos a organizar movimiento de movimiento? Recuerdo que un día la decisión fue muy grande porque nadie, después de discutir hasta más no poder, se aprestó a dar un paso hacia la integración de un primer movimiento que sirviera de plan piloto. ¿Por qué? Cuando hablé con muchos, no, aquí yo estoy muy ocupado, no, que mi problema son mis hijos, mi problema es la casa, el trabajo, en fin, todo el mundo anda con múltiples ocupaciones. Esa es la realidad, esa es la verdad auténtica. Así que se podrá decir muchas cosas, pero no que no hemos impulsado una teoría y una práctica. Pues creemos en esa fusión. Ciertamente la teoría es una cosa que debe unirse a una acción concreta. Lo hemos procurado, pero no una práctica individualista. Hemos manifestado a lo largo del tiempo que la acción política es colectiva, que no caudillista o cae exactamente en el vacío. Y en tercer y último lugar, quiero manifestar también otra vez nuestra discrepancia con respecto a esto de la historia hecha a la medida del Libertador. Oye, yo creo que ya es tiempo de que dejemos tranquilo al señor Libertador. Ya está bueno. Vamos a dejarlo tranquilo, vamos a querer que alcance en paz el Libertador, pues. ¿Hasta cuándo el Libertador, chico? ¿Hasta cuándo es que nosotros vamos a decir una historia nuestra, vale? Y no prestar libertad al Libertador.
¿Hasta cuándo ese culto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Culto y más culto y más culto y más culto. Oye, pero yo creo que ya tenemos 200 años de ese culto. ¿Y lo vamos a hacer hasta cuándo? 500 o más años. Nosotros hayamos desaparecido. Seguiremos alimentando al señor Simón Bolívar, ¿vale? Que mucha gente cuando uno les dice, bueno chicos, Bolívar es otro de los asesinos en Venezuela. Bolívar es uno de los que inaugura el asesinato político en Venezuela. Y vamos a discutirlo, pues. Entonces, esas cosas gruesas, a la gente les pega, ¿cómo se llama? Les pega en el corazón, y en el alma, y en el cerebro. Oye, porque tenemos una especie de enfermedad bolivariana. Sí, chico, Bolívar mandó a matar a Francisco de Miranda, pues. Y Bolívar mandó a matar a Manuel Piar. Son un par de asesinatos, no otra cosa, sino asesinatos. Lo discuto aquí y en cualquier parte documentalmente cuando se quiera. Es que, muy bien. Y vamos a explorar, por ejemplo, en los dos casos, ¿quién era el jefe guerrero? Entonces digo, vamos a ver si a Bolívar como un hombre, cuántas veces se ha dicho esto, y no damos el paso, pues. Señor Padre Libertador, no, vale, no. ¿Hasta cuándo? Yo recuerdo que yo soy de Maracay, como ustedes saben, y en Maracay se ha ido cocinando una especie de culto a Gómez. Allá en el mausoleo de Gómez se le prende velas y oraciones. Pero ese es en chiquitico, en Maracay. Un pequeño culto allí. Pero este no. Este es un culto nacional que con miras internacionales. El señor Chávez sacó los restos para ver que había muerto. Pues, elevó mucho más el culto, pues, y para más distracción nos trajo la nueva imagen, la imagen del Bolívar que tenía que ser afroafricano. Bueno, yo creo, mis queridos amigos, lo digo con toda energía, porque ya esto hay que irlo golpeando en el sentido de que necesitamos, yo creo que estos jóvenes necesitan también meterse en el mundo de los nuevos criterios, chicos. Y que estos jóvenes, uno tiene que exigirles que vuelen, que imaginen, que sean creadores y no que sean repetidores, ¿vale? Por eso nuestro empeño es decirle, ¿qué es lo que tienes tú por sociedad civil? ¿Qué es lo que tienes tú por república? Por ejemplo, el compañero me dice, no, yo estoy en el plano platónico. El plano platónico del Estado, de la cosa pública, de Platón, que es bien común para las mayorías. Bueno, pues nos estamos olvidando de lo que es la Grecia de los esclavos, ¿vale? De un modo de producción esclavista. ¿Y quién dijo que a los esclavos les tocaba ningún bien común? Y los griegos no son los creadores de la democracia, que tú lo estudió mejor que yo. ¿Y quién dijo que allí hubo ninguna democracia para los esclavos, pues? Y nosotros vamos a seguir repitiendo el valor de la democracia griega. No vamos a reafirmar alguna vez lo que nos han vendido por democracia y para qué ha servido. Yo creo que esto es necesario, mis queridos amigos. Y creo que la clarificación de estos conceptos, amigo Chacón, son indispensables para avanzar. Pues, como decía alguna vez un viejo historiador, pues si ya Bolívar hizo todo, hizo la independencia, hizo la república, hizo la libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues disfrutar de Bolívar. No tenemos más nada que decir, pues disfrutarlo. No, yo creo que los jóvenes, que la juventud en este momento tiene una tarea, un compromiso demasiado elevado. Y yo sí, yo me enfrento a los muchachos de tú a tú, sin miramiento y sin barrera. Yo no me está con contemplaciones, mira, no, yo no adorno. Así como tú fuerte tú
ideas, yo solo las mías, pues. Sin sobreponerme, ni mucho menos. No, vamos a discutirlo abiertamente. Es lo que me interesa a mí. Y creo que esto es necesario, pues necesario, que cada quien se suelte a decir lo que piensa y cómo lo piensa, ¿vale? Yo, por ejemplo, repito, finalizo, enemigo, como diría Iragorri, enemigo de los viejos criterios, impuestos y vueltos a imponer. Es como cuando a uno le dicen simplemente los ciclos de nuestra historia: descubrimiento, conquista, independencia y república. ¿Cuál descubrimiento, chicos? ¿Descubrimiento de qué? Como que no lo hemos estudiado. ¿Cuál independencia? ¿Independencia de quiénes? ¿Cuál república? ¿Cuál democracia? Lo que sí podemos afirmar es una dictadura de los explotadores hasta el día de hoy, a través de un Estado que se ha mantenido incólume en 200 y tantos años, por no decir en 525 años. Pues. Desde Colón hasta esta parte, tenemos un Estado de dominación materialmente invariable. Y todavía repetimos nosotros, mis queridos amigos, no solamente la legislación pasada por Grecia, sino la romana, la del corpus iuris civile. El corpus iuris civile está vigente en las sociedades actuales, donde hay el monarca yanqui, o el monarca inglés, o el monarca venezolano, y todavía nosotros, en la expresión inclusive, ahorita de Chacón, andamos buscando un hombre, un monarca, un salvador, un libertador. En la intervención anterior no quise referirme ni tocarlo, pero quiero decirle que soy el presidente del Congreso Federal y tengo una documentación que le puede ser útil si se decide por hacer el foro sobre el Congreso. Y yo no quise decir que la Cátedra Pío de Mayo no aportaba, no había hecho nada. La mejor fábrica de libros que tiene Venezuela en este momento está en la Cátedra Pío Tamayo. Y el mejor biógrafo que ha habido de Chávez se llama el profesor Juan Mable, el comandante. De manera que cuando nosotros decimos es necesario superar esta situación, no estamos negando nada de lo hecho. Estamos pidiendo, exigiendo, buscando la manera de hacer lo que falta por hacer. No podemos negar que así como otros han hecho, nosotros no hemos podido consolidar, salir de una situación que tiende a agravarse. Lo demuestra esta reunión que están celebrando en Santo Domingo, donde dicen unos no vamos, y los hermanos de ellos que dicen no vamos, que comparten con ellos en la misma mesa todos los días, dicen sí vamos. Porque hay un elemento corruptor en el fondo. El reconocer las cosas no quiere decir que se estén negando las otras cosas, no. Este es un foco de ideas, esta es una fuente de ideas. Y aquí hemos oído las 35.000 cosas bonitas y buenas y útiles para la República. Pero se quedan en el papel porque nosotros no tenemos cómo llevar adelante las cosas. Porque desgraciadamente somos un país capitalista. Y como somos un país capitalista, aquí se mueve todo a través del dinero. Si tú tienes dinero, lo consigues todo. Si no tienes dinero, no puedes ni realizar siquiera, publicar siquiera un artículo en el periódico, porque no te lo publican, porque no te conocen, porque no saben quién eres. Entonces es un problema que no es cuestión de que nos enfrentemos, no, es cuestión de aclarar que nos faltan cosas por hacer. Y por eso yo saludo
cada organización, cada vez que veo la constitución de un organismo por parte de la juventud. Ahora, la juventud está siendo muy golpeada. De abril a julio tenemos 183 muertos y la mayoría son muchachos que se arrojaron y que los mataron y muertos están. Entonces, cuando uno dice eso, no cae bien. Yo lo entiendo, pero a veces es necesario decir. Gracias. Algo que dijo el profesor sobre el culto a la personalidad de Bolívar. Ciertamente Bolívar no es uno de los... Yo lo respeto como figura histórica, pero ciertamente como figura histórica tiene sus límites. Y como lo ha utilizado la mayoría de los gobernantes que lo han llevado en su cadena de mando, básicamente, ha sido como un método de control. En eso sí estoy de acuerdo. Pero ciertamente la historia tiene cosas importantes que pueden utilizarse. Por ejemplo, estaba hablando acerca de la democracia griega, la cual yo dije que me parece muy buena la parte de la visión platónica, y usted me dijo que Grecia en ese momento era un sistema esclavista. Y yo dije, bueno, tiene sus limitaciones en cuanto a contexto, ciertamente, porque las democracias actuales devinieron de un proceso en cuanto a la batalla que tuvieron primero con los liberales, después se unificaron contra los socialistas y después hubo una unificación en cuanto a criterios, en cuanto a institucionalidad. Actualmente, la visión que se ve de democracia es en base a separación de poderes e institucionalidad, que de por sí no dice mucho en sí, pero lo importante es que, por lo menos la sociedad actual se maneja en cualquier plano que quiera ser próspera, tiene que tener por lo menos unos criterios de sustentabilidad mínimos. Por ejemplo, es decir, yo tengo unas leyes puestas y más allá de las leyes, una moral interesada en que el hilo conductor de la sociedad sea en pro del beneficio de la mayoría. El problema es que a veces ocurre como un país como el nuestro, que un grupo pequeño se abroga la posibilidad de darle opciones a la mayoría por medio de métodos de control, como decía Foucault, de biopoder. Y por medio de esos métodos de control ocurre todo lo que hemos vivido aquí. Pero yo no me suscribo tampoco a la visión decolonial que el profesor sigue, en cuanto a que los españoles fueron terribles y que no... Sí, bueno, ciertamente, históricamente los españoles vinieron y tuvieron un mal acercamiento a los indígenas, pero igual aquí adentro de los indígenas muchos eran caníbales y dentro de eso mismo los aztecas eran caníbales y buscaban dominar a otras tribus. Así que básicamente es más que todo la condición humana en cuanto a cómo yo me apropio de los espacios y veo como métodos de control en cuanto a los demás. O sea, más bien no diría de buenos o malos, sino en cuanto a analizar el contexto histórico y bajo ese contexto histórico ver qué podemos utilizar. Lo de no hacer nada, yo creo que más bien yo sí pienso que él estaba diciéndolo más bien, el señor lo estaba diciendo más bien en cuanto a que no hay algo fáctico, algo de hacer directamente, y las condiciones son complicadas en este momento, pero pensar es algo muy importante y es algo que estaban haciendo. Y no hay posibilidad de hacer una praxis sin pensamiento, pero un pensamiento sin praxis también es peligroso. Entonces, creo que todo deviene en cuanto a que más allá de querer hacer por hacer, primero es pensarlo y después hacerlo, pero no solamente quedarse en que no podemos hacerlo, sino enfocarse en cómo podemos hacerlo. La discusión de que hay gente que no se ofreció para buscar un consenso en cuanto a que haya una unificación de varios, ¿cómo se llama?, de movimiento, eso se entiende también porque las condiciones en el país son complicadísimas también. Cada vez más es más difícil sentir que uno puede estar más allá de su
de su criterio personal, de su criterio propio. Y me remito otra vez a la pirámide, más lo que había mencionado antes. Si tú tus condiciones básicas de vida no tienes por lo menos algo que te permita superar ese escalafón, tú te vas a quedar acentuado. Y es el problema de la pobreza que tenemos en Venezuela, porque es un arma de control que también, como lo mencionaron por allá, un arma de control que está utilizando el gobierno, que antes lo viene utilizando otros gobiernos, pero este lo utiliza como un método de política pública. Suena odioso, sí, pero es una manera de control básicamente para poder mantenerse en el poder. Y si nosotros, como próximo movimiento, que vamos a salir en breve, no hacemos visible esa característica, vamos a fracasar también, por una simple razón. Si no desmontamos los métodos de control que el gobierno tiene, la gente no nos va a seguir. Independientemente de que tengan la mejor opción o las mejor ganas de seguirlo, no nos va a seguir. Porque nosotros no le podemos pedir a las personas que piensen más allá de si ellos se están muriendo de hambre. Es simple. O sea, aún por método de supervivencia lógica, si nosotros no damos a entender, o por lo menos buscamos coordinar que la sociedad busque métodos de salida o darle esperanza en algunos casos, que también es muy necesario en este momento, vamos a fracasar. Y hay otro problema también de base, que si nosotros no ponemos como condición que al finalizar el cambio de gobierno nosotros nos desintegramos, pueden ocurrir que haya de base intereses ocultos en cuanto a la gente. Y nosotros precisamente, que se quiera lanzar, lo haga, pero fuera. O sea, nosotros nos resolvemos al finalizar precisamente porque el que quiera ser servidor público, que lo haga, pero aparte. Porque nosotros lo que estamos buscando es coordinación al interno de la sociedad, para que eso se mantenga y esas redes sociales puedan lograr que más adelante esa misma sociedad busque su causa. Pero nosotros no queremos, y ahí remito otra vez lo que el profesor dijo, ser alguien que encasilla o se abroga la posibilidad o la responsabilidad de darle soluciones a un país, porque el problema es que el país se construye entre todos. Y darle la opción a un solo grupo, independientemente de que sea grupo de grupos, de sacar a un país adelante, es inviable, por una razón. Muchas veces, como sociedad y como persona de este país, buscamos a alguien que nos saque de algún problema que tengamos, y el culto de la personalidad vuelve ahí. Entonces, por eso es que el movimiento es indispensable en cuanto a la unificación de la base, pero ya estructura más arriba ya yo lo veo como problemático, precisamente porque si tú controlas la manera de cómo se van a hacer las cosas y no le dejas la posibilidad a que cada grupo societal se desarrolle bajo sus condiciones, estás poniéndole una camisa de fuerza que al final eso es lo que mantiene a los poderes, al gobierno en el poder, pero también lo han hecho los anteriores. Entonces, bueno, ese es un bosquejo bastante. ¿Ninguno? No, yo no quisiera hablar tanto de la historia, yo quisiera hablar más del futuro. El futuro es que nos espera. Yo sí estoy de acuerdo que hay que reinventarnos y que esto es una juventud que tiene que dar un paso adelante y crear cosas nuevas. Ahora, hablar sobre el tema del movimiento, convertirlo luego en un partido político en busca del poder. ¿Qué es eso? Un partido político. Y el que quiera hacer política, que vaya a los partidos políticos. Yo, en lo particular, yo llego al movimiento y en todos los espacios donde se nos permita, hasta el día que este régimen se vaya, en lo particular. Esa es mi posición. Hasta ese día estaré en esta lucha, que la política enamora, que esto es verdad, te vas entregando y te vas convirtiendo y te vas arropando. Pero hasta ese día yo pienso llegar, porque ya bastante juventud nos han quitado, como para después dejar el futuro también y dejarle la posibilidad de seguir viendo crecer a mis hijos. Ahora, yo quiero cerrar volviéndolo a invitar a que nos acompañen en la creación de este movimiento, que nos permitan escuchar sus ideas, que nos permita ver sus planteamientos, que nos permitan ver la posibilidad de ese congreso y que cada una de sus ideas sean escuchadas. Es el movimiento un espacio para que
todos los actores de la sociedad civil, de los movimientos sociales y también de partidos políticos puedan discutir sus ideas y llegar a planteamientos que entre todos logren una transformación en el país. La verdad es que el día de hoy nosotros nos encontramos porque no nos escuchamos, porque de verdad no nos permitimos, uno nos habla y otro no escucha, y el que escucha muy poco habla, y el que no habla muy poco escucha. Yo creo que hay que cambiar esos parámetros y hay que poder hablar más y saber escuchar más. A la medida que vayamos haciendo eso, vamos a comenzar a entendernos. Que unos sean de centro, como lo dije, que otros sean de izquierda, que otros sean centro izquierda, centro derecha, que uno piense más, como decía el profesor, en sacar del espacio histórico futuro al Libertador y otros no. Es un tema de tolerancia y poder discutir todas las cosas y, como él decía, poderlo discutir ampliamente, entendiendo que también debe haber un desprendimiento y donde toda una sociedad salga ganadora. Eso es lo que deberíamos de buscar. Y yo de verdad me retiro informándole que este humilde servidor está para, en cada una de las ocasiones que ustedes consideren necesario expresarse en cada uno de los espacios, ahí voy a estar. Porque realmente, si de mí está poder entregar todo para lograr, no sé si la libertad o el cambio, no sé cómo expresarlo, pero algunas de estas condiciones que logren que Venezuela sea distinta, no voy a dejar de que eso deje de suceder. Yo siempre he creído que las cosas no suceden si no haces que sucedan. Entonces, en vista de eso, ha sido que nosotros hemos llevado a cabo toda esta iniciativa. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, prestarnos toda su atención, y ahora lo único que me queda es invitarnos a que podamos escuchar sus ideas y escuchar sus planteamientos. Sí, Movimiento Libertadores tiene en las redes, Instagram y Twitter, tienen @mlibertadores, @mlibertadoresve. Y tienen también una página web, www.movimentolibertadores.com. Repito, www.movimientolibertadores.com. Eso para comunicarse con el movimiento Libertadores. Escuché que el movimiento aspira a tener 5 patas, ¿no? Los partidos políticos, actores de la sociedad civil, el ala militar, movimientos internacionales y la disidencia de grupos de izquierda, ¿no? Y después al final entendí que se dijo que se requiere dirección política, ¿no? Yo me imagino que los partidos políticos van a estar gustosos de ampliar sus organizaciones, sus grupos, pues con la participación de estos otros actores. Pero el tema clave sería si hay dirección política desde los partidos políticos o de dónde es que habría esa dirección política. Y la otra cosa que me gustaría saber, ¿cómo diferencian ustedes pues, la dirección política de un partido o lo que ustedes llamarían política con P mayúscula o algo así que sea otra cosa? Sí. Política con P mayúscula. Realmente los políticos y los partidos políticos están para hacer política. Lo único que no vamos a permitir es que la sociedad civil sea un jarrón que está ahí para adornar, sino que sea un actor activo en la discusión y en la propuesta. Es decir, que podamos entre todos llevar una propuesta que conduzca a una buena política desde los partidos políticos. Que todos confluyamos en el mismo espacio y que todos nos entendamos. Pero sin quitarle la oportunidad y la posibilidad de que los partidos políticos conduzcan a lo que son llamados para los políticos.
Realmente hay muchas personas de la sociedad civil que quieren participar, más no ser políticos, quieren dar su opinión, más no ser políticos, quieren aportar ideas y no meterse en política. Bien, esto es lo que queremos, pero que esa persona no llegue a solo dar su idea, su aporte, y que los partidos políticos no le tomen en cuenta, o que sencillamente necesiten la foto bonita para verse al lado de aquella sociedad civil organizada y aquellos sectores populares, y entonces dar la bonita foto de campaña, sino que aquel que le dice, epa, me parece que este es el camino, y que puede ser una discusión, y que entre todos se discuta, y que tú deberías de guiar esto. Y si entre esas 5 patas se logra decir esos objetivos claros, que obviamente deben discutirse, entonces los partidos políticos van a ir por ese camino. Si nosotros logramos eso, sencillamente lograríamos una política pública. Con respecto a la visión de Realpolitik, la política con P mayúscula, ¿cómo diferenciarlo? Lo que pasa es que los intereses de los partidos no necesariamente tienen que ver con los intereses de la sociedad, y es por eso que nosotros estamos teniendo mucho cuidado en cuanto a que los partidos políticos pueden estar en el movimiento, pero no liderarlo. ¿Por qué? Porque se supone que es un movimiento de coaliciones o de grupos, y hay grupos que simplemente no se sienten representados por la visión, por los partidos políticos que tenemos actualmente. Entonces, si nosotros enfocamos desde el movimiento en que los partidos tengan la batuta, hay muchos grupos que no se van a querer unir. Por lo tanto, nosotros estamos buscando que los partidos nos ayuden y nos apoyen, pero que sepan que por lo menos desde la dirección social o desde la dirección no va a ser desde la dirección de los partidos, porque además cada partido tiene su agenda política propia. Entonces, de eso nos tenemos que cuidar mucho. Por lo tanto, también tendríamos que ver respecto a la parte de los militares, que seguramente es uno de los que da más curiosidad. Nosotros no queremos que los militares tampoco intervengan directamente dentro del movimiento tampoco, porque ellos también tendrían un poder y se abrogarían esa responsabilidad. Nosotros lo que queremos es que busquen mantener su estatus o su condición dentro de la sociedad, que busquen proteger al ciudadano, que busquen proteger las instituciones, aun cuando todos los incentivos dentro del país estén para que ellos se mantengan fuera de la legislación. Nosotros buscar visibilizar eso para que más adelante ellos vuelvan a legitimarse como militares. Y bueno, yo me despido y muchísimas gracias por darme la oportunidad de asistir. Dijo una palabra muy significativa. Él mencionó el corpus iuris civilis, y eso me recordó a 2 cosas. Me recordó a Justiniano, me recordó al Digesto. No por puro conocimiento de intelectual, es que hay una situación de semejanza profunda entre lo que estamos viviendo y el Imperio Romano. Listo, eso es todo. Nosotros también, como Catra, le damos la bienvenida al movimiento Libertadores, les deseamos buena suerte y ojalá, de verdad, puedan conseguir lo que nosotros en muchos años no hemos conseguido, en ese intento por juntar grupos en un solo movimiento de movimientos. Nosotros fracasamos estrepitosamente hasta el día de hoy. Aquí mismo, los 2 compañeros que son de 2 grupos distintos, estuvimos aquí, aquel bojote de grupo. Y parece mentir que cada uno de los grupos, sin distingo, no se dio. No se dio en dar un paso hacia el movimiento de movimiento. Pues cada quien tenía su autonomía, su suficiencia, su libertad y su espacio e intereses. Cada quien. Porque lo lamentable es eso, que mira, no nos saquemos de adentro la conciencia, el héroe, caudillo, libertador, cada uno de nosotros se sigue sintiendo como tal. Y cuando
El movimiento dice, señores, el liderazgo es horizontal. No hay liderazgo vertical, ya eso no gusta. Porque resulta que está el movimiento, yo soy el jefe. Y como nosotros proponemos, el movimiento sin jefe, sino con una multiplicidad de dirigentes, a lo horizontal, que no a lo vertical. Eso, a ninguno de los grupos aquí reunidos, que fueron una veintena, mi querido amigo, a ninguno les gustó. Bueno, nosotros teníamos mucho entusiasmo con aquello, que hicimos una segunda reunión, ya para la segunda reunión vino la mitad de los grupos, y la tercera ya casi que no vino nadie, cada quien en sus posiciones. Y alguna vez el profesor Felipe Pérez Martín nos invitó a una reunión donde estaban dos grupos, nada más que había dos grupos, y los dos grupos que andan supuestamente lo mismo no pudieron llegar a un mínimo acuerdo. Es más, la reunión fue dura, por decirlo menos. Es decir, que el problema aquí no es fácil. Por eso, nosotros, como tenemos alguna experiencia, a lo mejor un poquito más que ustedes, los alertamos de lo duro del camino. No es un camino fácil. Los mujeres tienen mucho más fuerza, mucho más empeño, mucho más tiempo para dedicarse a esta labor. Es decir, no desanimamos, pero creemos que también debemos atender a ustedes, jóvenes, lo que ha sido nuestra experiencia aquí, buscando un movimiento sin liderazgo vertical. No aceptamos ni promovemos liderazgo vertical, que ha sido la gran enfermedad, la grandísima enfermedad de la política mundial. De lo que se cocina son los grandes héroes. Basta ya los grandes héroes. Y no veamos para qué ha servido la historia desde los héroes antiguos hasta el día de hoy. Bien, señores, esta ha sido la reunión en estos tiempos en que se está cocinando el movimiento libertador. Ya hará su presentación pública, ya nos enteraremos de su proceso. Queremos darle las gracias a los compañeros que nos han acompañado, el compañero Angulo y el compañero David, el compañero Borman Angulo y el compañero David Rada. Dar las gracias por habernos acompañado en esta sesión. Creo que ha sido muy útil este contacto y ojalá dentro de algún tiempo podamos hacer aquí un balance para tener las experiencias que nos pueda transmitir el movimiento libertador. Dicho sea de paso, lo que decíamos al comienzo, hay unos cuantos movimientos libertadores. Esto lo digo porque también en los 4 meses de la gran refriega criminal y asesina, fue una refriega en la cual se quedaron por lo menos 140, 150 muchachos, y esto habrá de verdad que tenerlo muy en cuenta. Nuestros exámenes nos dicen que fue una juventud que fue materialmente embaucada, llevada a una contienda en la que no tenían ninguna posibilidad de triunfo, y que el régimen sacó grandes partidas, grandes ventajas, grandes beneficios para seguir su política, la política destructora que cada día hunde más este ex país. Bien, amigos, buenas tardes y hasta entonces. Nos vemos el día 27 aquí, lunes 27.